Viernes 4 de enero del 2019. Luna en cuarto menguante y ya llevamos 4 días, ¿eh? 4 días. Santa Isabel, Ana Bailey Stenton. Santito, Santa Farailda. No Faride, no, Farailda. Rigoberto, Dafrosa, Prisco, Prisciliano y Ángela de Foligno. Eso parece como que eran de Cantabria o de Sicilia. Fiesta nacional en Birmania. Un día como hoy nacieron Mildred Charlotte, abogada y comunicadora. Creo que Mildred era la esposa De Edwin Parisson. de Edwin Parisson. Sí. Ella es productora con Julio Martínez Pozo. Brindan un vino para comenzar el... ¿Cómo? Ninón La usted no Peineta sabe. Pichardo, Luis Romero Merejo, donde quiera que esté un abrazo, Angelita Elmúdez, Yajaira Guzmán. Eso era, pero, espérese, no le den tan rápido. Angelita Elmúdez, y eso era como una especie de centro de peregrinación en un momento determinado. A la cervecería. Sí. Esa era la publicidad democrática del monopolio. Señores, el pensamiento de hoy vale en muchos terrenos. Cuando las cosas malas le suceden a personas buenas. Cuando las cosas malas le suceden a personas buenas. ¿Qué te parece, ¿Por qué Lilian a mí? Mateo? Que no es justo. No es justo. No es justo. No es justo. Pero Juan lo entiende. Sí, porque no Porque todo lo bueno. se la vi. Y no es lo mismo, eso es distinto a decir cuando las cosas malas le pasan al que se la merece. No, porque generalmente las cosas malas le ocurren a los malos, pero muchas veces, es más con los muertos. Tú no oyes que rato, caramba, y este se murió y no, el que debió morir se fue, el otro. Sí. Es verdad. El que debió morir se Es fue. bueno. Y que se Ay, murió el único bueno. Hoy 4 de enero cumple un año más de muerto Héctor Méndez. Wow. Héctor Méndez durante muchos años fue la fuente de Noticia. ingreso de un amigo mío. Ay, Dios. Él hacía una esquela, le ponía un verso. Hace Sí. 34 años. Sí, pero hace como... ¿Cuánto tiene el amigo mío que se murió? Como 10, ¿verdad? No, 5. 5. Bien, señores, tenemos Mire, muchos temas. El que escribió el asunto de que las cosas malas que le pasan a la gente buena, no llegó a tiempo para escuchar cuando alguien decía, esas son cosas que pasan para templar la personalidad, el espíritu. No, la iglesia te da una respuesta Tu que fe. eso es para poder probarte. Y La además fe. el temple de espíritu y que yo qué. Pero al final del cuento es la principal razón de como cuando la gente descree Descreimiento. del descreimiento. Del transfugismo. No. El No, porque transfugismo. no cambian de religión, dejan la religión. Sí, claro. Porque el Dios es el mismo en todas partes. Señores, los temas de hoy, Lilian y el doctor Acosta, Sí. los vamos a es un tema caliente porque nosotros generalmente aquí ni drogas ni asuntos militares. Nosotros lo económico, lo político, con política no damos banquete, pero nosotros vamos a tratar un tema militar, un problema de poder ejecutivo y un problema de drogas. El comentario que nosotros tenemos, o los comentarios que tenemos, tienen que ver mucho con algo que ustedes oyen y parece como una poesía, un versito, el cuarto poder. Ese cuarto poder, ya hoy día, no es fácil. La prensa es lo primero que ven la gente de poder. Y eso se está traspasando mucho
a los digitales, ¿cómo ustedes le dicen? Las redes sociales. Entonces, están ocurriendo cosas. Vamos primero con el tema de el señor que tuvo el accidente y que se ha convertido en viral humorístico, viral sexual, burla y todo lo que se quiera hacer. Pero yo escuchando amigos míos, quiero decir que una delimitante más grande que tengo yo y que supongo que ellos tienen es no hacer un dime y diretes, yo con ellos y ellos con nosotros, porque somos amigos, pero hemos entendido los dos, porque somos muchos, que diferimos en el pensamiento y que todo el mundo tiene derecho a pensar diferente. Y nos llevamos bien. Y a veces hay personas que dicen, pero cuando estamos en un sitio público que nos reunimos dos, dicen, pero van, que ustedes, sí, nosotros somos amigos. Porque una cosa es la esencia de la amistad y otra cosa es la forma de pensar y de llevar las cosas. Porque total que al final todo el mundo lo que quiere es que el país mejore. Bueno, en el tema es oído amigos hablar de el juramento hipocrático. Nosotros queremos, dice que ahí se rompió el juramento hipocrático cuando una persona subió a las redes una fotografía de una cirugía. Déjame ver si nosotros... ¿Usted quiere que se lo busque? Mira, no, yo doctor, no... fue la cosa esa que le sacaron del ánimo a un El hombre. artefacto, Sí, le llamo yo. La botella de... Pero eso es lo que estoy hablando. bote Doctor, de mire ambientador. mire el juramento hipocrático. Bueno, el asunto es que esta persona usó el juramento hipocrático para criticar algo. Primero queremos decir una cosa, no está bien, no está bien que en una sala de cirugía un médico auxiliar con una cámara se ponga a tomar cosas y subirla, eso no está bien. Ahora, ¿hasta dónde esa persona rompió el juramento hipocrático? Lo primero que le voy a decir es que el juramento hipocrático es algo que no es hoy día lo que la gente se piensa. Yo reto a todos los médicos de República Dominicana que hayan estudiado aquí o fuera de aquí, que me digan en qué momento a ellos le leyeron el juramento hipocrático en un profesor, o en el momento de su graduación y de su investidura como doctor en medicina, lo hicieron jurar con el texto de ese juramento. En ninguna parte. No, señor. No, señor. Está sobreentendido. Eso es esto que te voy a decir. Se va a quedar como el juramento trinitario, así como... Que no. El juramento hipocrático es un juramento público. Lo que está ligado íntimamente al ejercicio y a la ética del médico. Ese lo haces tú contigo mismo. ¿Entiendes? Sí. Es peor que hacerlo públicamente. Eso como, está como el celibato. Es inherente, exactamente. Sí, pero tú te ordenas con los 3 votos. El celibato es más específico. El juramento hipocrático no hay, ni siquiera en el código deontológico, porque uno tiene una materia que se llama ética médica, en que se menciona el juramento hipocrático. Pero no juras nada, para que lo sepan, ni el día que el 28 de octubre te juramenten como doctor en medicina. Entonces dice, el juramento hipocrático es un juramento público que puede hacer las personas que se gradúan en carreras de medicina y farmacia. Tiene un carácter ético. La ética es otra cosa, es el código deontológico o ético de todo que rige las profesiones. Por ejemplo, el abogado tiene uno que dice, todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre. Ese es un juez que tiene que decir eso. Entonces, es un juramento público que se pueden hacer en algunas universidades.
Entonces, aquí está el juramento hipocrático original. El original dice: el juramento hipocrático es un juramento público que pueden pronunciar los que se gradúan en medicina. Pueden pronunciar ante los otros médicos y ante una comunidad. Su carácter es de carácter ético para orientar la práctica y el oficio. Durante casi 2000 años la medicina occidental árabe estuvo dominada teóricamente por una tradición remontándose al médico, al griego Hipócrates. Adoptó su forma definitiva de la mano de Galeno, un griego que ejerció la medicina en Roma en el siglo II. Según la tradición, fue redactado por Hipócrates o un discípulo de Hipócrates. Lo cierto es que forma parte del Corpus Hippocraticum y se piensa que pudo ser obra de Pitágoras. Según Galeno, Hipócrates creó un juramento cuando empezó a instruir, apartándose de la tradición de los médicos de oficio. Eran de oficio, aprendices que de su propia familia se heredaba la condición de doctor en medicina. Los escritos de Galeno han sido fundamentados de la instrucción médica. A partir del Renacimiento, época caracterizada por la renovación de la cultura greco-latina, el juramento empezó a usarse en algunas escuelas médicas y esa costumbre se ha ampliado desde el siglo XIX. En algunos países desde la Segunda Guerra Mundial y en otros, aunque es completamente ignorada en muchos, aun cuando solo tenga en la actualidad un valor histórico y tradicional. Ese juramento es histórico y tradicional, aun cuando donde se pronuncia, el tomarlo es considerado como un rito o pasaje de iniciación de la graduación, previo al ingreso de la práctica profesional. El tema es lo siguiente. En la Constitución está el derecho a la intimidad, doctor. Sí, de eso es. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o bienes reposen en los registros oficiales, así como conocer el destino y el uso que se haga con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de datos e informaciones, pero yo siempre, este artículo, que es el 44.d, dice que el tratamiento de los datos e informaciones personales, bienes, deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afectan legítimamente sus derechos. Esto choca con una ley que hay aquí de información pública. Eso es lo que muchos departamentos, cuando tú le pides información, te ponen como respuesta. Dice, mire, eso no se puede por esto. Entonces, la línea entre el derecho a que te informen sobre un funcionario y el derecho a privacidad es muy fina. Entonces, yo quiero hablar del caso de una situación que comienzo diciendo, no se justifica que un hecho de tipo privado, una enfermedad, haya llegado a ese punto. Miren, le decía a Carlos hace 2 días, cuando apareció la noticia, que en el hospital que está detrás de transportación del ejército, hoy desaparecida, también donde estaba la cárcel de La preventiva. La preventiva. Hay un hospital que existe. Ese hospital muchos años fue el hospital antituberculoso. Todos los niños con diagnóstico de tuberculosis, y el director es un médico histórico que no se ha hecho el reconocimiento que merecía.
se llamaba el doctor Vittorio Ortori. El doctor Ortori tenía como meta dirigir ese hospital el día a día, pero tenía otra particularidad, que así como él atendía a los niños con tuberculosis pulmonar, él también coleccionaba, porque le llevaban todos los casos a su hospital, de niños que tenían algún problema con la aspiración de algún cuerpo extraño, en la nariz, en la laringe, en la faringe o en el esófago, o en los bronquios. Y él le sacaba los objetos, el cuerpo extraño, y además lo publicaba, pero no en la prensa, sino él tenía una publicación, y allá tú ibas a su consultorio y encontraba, óyeme, las cosas que una canica de las bolitas de vidrio, exacto, que los niños jugando se las aspiraban, medicinas, una cosa más común, la quenepa o los limoncillos. La semilla de limoncillo. Muchas bolitas eso de mata niños, en algunos casos. porque es del mismo grueso del bronquio de un niño. El asunto es que eso trajo como consecuencia que él también le llevaran objetos extraños que le traían a personas en cirugía general. Por ejemplo, hay un caso que entre los médicos sonó mucho. Era una niña de unos 12 años que tenía un dolor en estómago, le hicieron una radiografía y se encontraron una bola igualita y del tamaño de un zapote en el estómago. Le hicieron la radiografía, apareció esa figura y estaba en pleno estómago, no estaba ni a la entrada ni a la salida, daba vuelta ahí adentro. El asunto es que la operan y extraen exactamente un cuerpo tenía alimentos, pero tenía pelos, lleno de pelos. Wow. Entonces los médicos se estaban volviendo locos. ¿Y qué cosa, qué tragó esa muchacha? Bueno, no tragó nada porque el tamaño es un zapote, eso no cabe por ninguna parte. ¿Ustedes saben lo que era? El anestesiólogo dice, yo sé lo que es. Como estaba con la muchachita durmiéndola y la intubaba y la ponía en la mano, encontró que la muchachita estaba calva aquí atrás, se comía los cabellos. La muchachita se comía los cabellos, entonces con el alimento llegó a un bolo alimenticio con pelos. Wow. Ponen algo que se publicó, creo que en Suceso, el famoso bombillo. Señores, la cantidad de objetos que en el American Medical Association, la revista oficial de la Sociedad Médica Americana, se introducen por el recto muchas personas con objetivos de tipo sexual. La cantidad de personas importantes que han fallecido a causa de meter su cabeza en una funda plástica. Sí, que asfixia. El que decía, el del Kung Fu, ¿cómo se llama? David Carradine. Carradine. Sí. Ese se metió en un hotel y dice que eso da placer sexual. Aquí hay una doctora, que no voy a decir el nombre porque ya rompo la ética. Esa doctora tenía una mina en su consultorio, era psiquiatra y tenía pacientes que no podía ver el día entero y metió su cabeza en una funda de esa y se suicidó. Oh, Dios. Entonces, ese asunto de la no publicación, yo creo que es así, pero eso no es exactamente como se está tratando. No es lo que hay que saber es dónde se publica. Pero cómo tú evitas en un mundo en que las redes sociales pasaron a tener antes era una revista médica, pero ya no se puede evitar. Y sobre todo cosas que son noticias, como una persona que todavía hoy
se introduce un spray de Glide con tapa por el recto y que se lo ayuda a colocar su pareja. Entonces, no, eso no se te está, pero óyeme, lo han dicho. Y ese es un problema serio. Miren, si usted revisa la cantidad de personas que mueren de VIH, del virus inmunodeficiencia adquirida, se van a encontrar que esa gente tiene mucho menos diagnósticos reales de lo que usted se imagina. De cada 100 muertos de SIDA, 90 tienen un diagnóstico que no le ponen VIH por ninguna parte. Le ponen la causa por el que el SIDA lo mató. Voy a explicarme. La familia le pide al médico, doctor, en el certificado médico no le ponga SIDA. Eso mata y desacredita. Y ahí es que viene la frase de que el SIDA mata y desacredita. Por favor, no se lo ponga. Entonces resulta que como es un problema del sistema inmunológico y la persona pierde su capacidad de defensa, lo que ocurre es que cualquier enfermedad prende en una persona con SIDA. Una gripe se hace neumonía, la neumonía se hace bronquitis, la bronquitis, un edema. La bronquitis se hace neumonía y la neumonía se lo lleva. No tiene defensa. Un problema de hígado se lo lleva entero. Una tuberculosis se prende. Cualquier planta, cualquier semilla que tú siembres en el organismo de una persona con SIDA, crece, florece y se lleva. Entonces, todo lo diagnóstico es paro cardíaco, insuficiencia cardíaca, cáncer de hígado, ¿verdad? Y 100 diagnósticos más que no son VIH. Entonces, yo creo que el presidente de la AMD, Roa, ayer hizo unas declaraciones, pero unas declaraciones de libro. La mejor explicación la dio el presidente de la Asociación Médica. Eso no es así. Hay una ley que te especifica qué es secreto y qué no. Y cómo se tipifica eso. Hay, por ejemplo, un médico que dicen, ten cuidado con ese médico, que es un buen médico, pero todo el que sale de ahí lo sabe todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que ese médico tiene 3 diagnósticos. A esa persona tiene un cáncer, es maricón o no se le para. Ay, Dios. No vaya donde él, porque te de una vez dice esas 3 vainas. Ese problema ese es un caso imposible. Lo que pusieron es posponer la información, pero era imposible detenerla, de quedarse eso sin publicarse. Imposible. Primero, ni la radiografía tiene el nombre, porque las radiografías generalmente dicen el nombre, la fecha y el médico que le indica. No dice esa radiografía nada. Lo que pasa es que, con razón, en el barrio donde vive el sujeto, lo sabe todo el mundo. Pero también sabían que él era eso. Doctor, entonces, el director de Seguro Nacional, Servicio Nacional de Salud, no puede sancionar al médico. No, señor. No, señor. La ley no le faculta, porque la ley es muy clara en ese asunto. Puede no sancionarlo, puede, ¿cómo se llama? Cuando te llaman la atención. Ahí no hubo mala práctica. Puede amonestarte. Ahí no hubo mala práctica. Pero hubo una indiscreción. Indiscreción, indelicadeza, como decía Balaguer, a la corrupción. Es decir, comencé diciendo eso porque no te voy a decir que, óyeme, aquí no se puede canonizar a una persona que se mete un cosa por detrás, porque aquí están pretendiendo sublimizar lo que no es subliminable, porque esa es una práctica anormal, como aquella persona que apareció la pelota en el estómago, la niña se tragaba los pelos.
pero la niña no es mala, pero había que publicarlo porque eso aclaró muchísimos problemas futuros, muchísimos problemas. El bombillo. En el caso del bombillo, doctor, recuerdo que es totalmente diferente a este, porque se hizo una rueda de prensa para explicarle a la ciudadanía el por qué no se debe usar ese tipo de bombillo, de artefacto para sentir placer por las consecuencias. Sí, lo que quiero decir es que tú puedes haber faltado a un jurado. Primero, el que tomó eso no estaba participando en nada, porque para tomar ese tipo de fotos tú no puedes estar haciendo cirugía ni dando anestesia. Eso tiene que ser algún asistente de un asistente que entró ahí adentro, ¿verdad? Y lo otro es que no justifico la publicación, pero no es un acto, ni siquiera que lo haga un médico en ejercicio. No pueden quitarle el exequatur por eso. Ahora hay otro problema. Estamos en una época en que hay dos elementos, en ese caso, que pesan mucho. Primero, aquí se quiere dejar de lado la importancia de los medios masivos de comunicación. No, el de ahora. Las redes sociales. Las redes. Este es otro mundo. Y segundo, eso, las redes no tienen ningún tipo de regulación. No tienen regulación. Doctor, mire, yo le voy a decir algo. No tiene regulación. Dice, el conocimiento es poder, pero últimamente también el conocimiento es dinero. Si usted tiene acceso a una fuente privilegiada, usted puede tener unos pesitos en la mano que usted decide o no ganárselo, porque a un medio que quiera dar un palo, porque aquí hay medios que compran informaciones para publicarlas. Había un especialista ayer diciendo que las cámaras que le van a poner a los chalecos de la policía, que por favor a los policías que no vendan lo que graben, porque está bien, están pasando necesidad, sin pero embargo, aquí se filtran expedientes y eso no es gratuito. Nadie que dé una información la da a cambio de nada. Se filtran detalles de expedientes, de expedientes judiciales, de expedientes de salud. Hasta sentencias. Cosas como esa, por ejemplo, también aquí se cuela una gente en los operativos policiales. Y así son las cosas. No, se cuela no. Aquí te hacen general a un periodista. También, sí. Aquí te hacen general a un periodista que cubre la fuente. Y te hacen una rifa en Año Nuevo y te dan casa y carro en el palacio. Esa vaina no se ha cuestionado aquí. No. Eso no se ha cuestionado. ¿En base a qué un presidente está regalando carro y casa a un periodista por el hecho de cubrir la fuente de palacio? ¿Y usted por qué lo recibe? Porque si me dan cosas, pero ¿por qué usted lo recibe? ¿A cambio de qué? Compromiso, así es. No, porque tampoco nos vamos a poner locos. Además, decimos, los medios, la vida privada y la sexualidad como hoy sí está siendo tratada, cambia ese tema. La sexualidad como hoy se ve, lo que se ha visto que se ha violado una privacidad que antes era tabú. Entonces, eso desde el punto de vista legal, y puede haber faltado la ética, pero esas son cosas que se publican en revistas médicas. Casos raros de la medicina. Que se publican por interés científico, no por morbo ni por amarillismo. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿dónde buscamos nosotros la definición de juramento hipocrático? Porque todo está en las redes, y todo está en el internet, que es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, el juramento solamente tiene valor histórico y tradicional. Era un rito de iniciación en el pasado, después de graduarse o de ser investido por su familia, porque esto era tradición, la medicina no era universitaria. Entonces, eso no era una materia de estudio. Además, doctor, ya no son pacientes y no son clientes los que visitan a los... Pero para eso no. Pero hay muchas cosas que no se quieren tocar y son más falta de la ética. Nosotros decíamos, y tú señalabas hace un ratito, el tema de
de las rifas y de las cosas de Palacio, pero también se hablaba de la solución de continuidad que hay entre la fuente y el medio. A veces el medio tiene que negociar con la fuente. La mayoría ustedes quieren de verdad que todos los programas de investigación se hacen escudriñando. No, alguien pasa la información. Mira el caso de Diandino y Alicia. Doctor. Eso es, alguien, siempre se filtra algo. Doctor, mire. O alguien deja filtrar interesadamente. Doctor, mire, como periodista de verdad que tengo que decir algo. En otros países un poquito más civilizados, cuando se pisa un centro clínico y vas a un quirófano, uno de los primeros papeles que te dan es firmar los derechos que tiene el centro clínico de usar o no una determinada información o lo que ocurra en el quirófano. Número 1. Número 2, realmente el país tiene que abocarse cualquier día, cuando lo decidan, determinar cómo se va a regular lo que es el manejo de la información en las redes sociales, como se está logrando en México. ¿Usted sabe por qué, doctor? Porque hay lo que se llama el valor de la información. ¿Es explosiva? ¿Es dañina o no es dañina? Cuando ese médico residente que tuvo en sus manos esa información, quizá por no tener un conocimiento real de lo que iba a ser el efecto de la información, él pasó el video, además celulares. Entonces, ahí está lo que se llama quién debe o no debe administrar una determinada información. Te voy a decir, de cuando dijiste esos países más civilizados, te voy a corregir y voy a terminar, porque tenemos el tema militar que quisiéramos tratar, y es lo siguiente. Primero, aquí existía ese documento. ¿Por qué se descontinuó? Está el de letra grande y el por la presente autorizo al cirujano tal a realizarme tal procedimiento. Y entonces ahí vienen las cosas de no difundir, no decir solamente. Entonces inclusive autorizaba, el nombre en blanco estaba, porque era un papel impreso, de la persona que tú le podías informar. Sí. Y de la persona que tú podías llamar en caso de que el procedimiento fracasara y se perdiera el paciente. Él autorizaba, así como se hace un testamento, se hacía un testamento médico. Pero aquí le añadieron algo que es lo que hace que un juez falló en contra y el papelito no se lo están dando a todo el mundo, por eso existía, y es que libraba al médico de la demanda. El descargo, doctor. Y le ponía en caso de que se yoque, y eso no se puede. Exonero de toda responsabilidad al médico actuante y al centro. Sí, esa estaba más chiquita. Sí. En caso de la operación salir mal. Termino con eso. A veces el papel comienza con eso. Mira, yo creo que la ley, buena o mala, es lo que hay que aplicar. En el caso de otros temas, por ejemplo, nosotros denunciamos aquí todos los días casos de violaciones de leyes que las autoridades se hacen los chivos locos. Y hemos llegado a la conclusión de que las autoridades autorizan o están involucradas en ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Ahí en la esquina hay un edificio nuevo de un chino. En la azotea han puesto una discoteca, preciosa discoteca, pero es en la azotea, cielo abierto. Y ahí al lado hay 4 torres, cada una tiene 40 apartamentos. Si tú multiplicas 40 por 4, son 10 pisos, ¿verdad? Sí. Son 40 por 4, son ¿100 cuánto? 160, que no duermen con la discoteca. Comenzando por uno de ellos que tiene 52 años viviendo al lado de la discoteca.
Pero, señores, el que tiene que mudarse es usted y los 40 que están ahí. Esa discoteca No. es de Danilo Medina, porque Danila tiene discoteca. Porque eso es lo que conviene. Eso es de Danilo Medina. Y uno ha llegado a la conclusión de que a lo mejor es de Danilo Medina porque nadie interviene. Ahora, que se goza muchísimo, se goza muchísimo. Que la música es fenómeno. No es de ningún Danilo, es de un toletero que va a hacer lo mismo del de Constanza. Que cogió un barrio y tú sabes lo que van a hacer. Van a caer presos los del barrio. A él le elevó un amparo. Por abrir la discoteca. La discoteca Coba. Exacto. La abrieron. No, la cerraron, pero parece como que él compró unos regidores. Sí. Y pagó, y además es una inversión buena. Y ahora van a trancar a todos los del barrio. A los que no duermen con la discoteca. Ay, porque a los que estaban primero. No, porque la discoteca de la planta de gas. El progreso no se detiene. Bien. Yo también leo de discoteca, yo digo, ay, van a culpar a Miguel Vargas por eso. Mira, yo quisiera tomarme un tiempecito y decirle a ustedes lo siguiente. Aquí hay problemas serios que no son problemas propios de la isla de Santo Domingo y mucho menos de la República Dominicana. No hablemos de Haití. No hablemos de Haití porque Haití es un país no viable con buena suerte. Porque todo el mundo lo comprende y lo entiende. Lo que nadie les resuelve los problemas, pero todo el mundo entiende y le tiene pena. ¿Usted conoce el concepto querer con pena? Bueno, se quiere con pena, pero no se ayuda. Entonces, la delincuencia, el problema policial que estábamos hablando de, yo fui al 911 cuando el doctor Dalbert Polanco estaba ahí y le pedí al doctor que nos permita usar los videos de las 1000 cámaras que hay en la capital y me dijo, no es legal. No se puede. Ni Montalvo ni él lo permitieron. Hoy tú sabes la fuente de información que es una cámara en cada esquina. Claro. Tú tienes un canal entero que lo puedes pasar. Es más, tú puedes posarlos crudos, lo puedes pasar. No pueden. La policía es la única que puede requerir. Los fiscales que pueden requerir eso. Entonces, la policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Departamento Nacional de Investigaciones, las autoridades fronterizas y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, con el Ejército, la Marina y la Aviación, tienen una responsabilidad en todo este problema de la delincuencia y la violación de las leyes, en que el presidente de la República tiene que tomar nota en esto. No se trata del problema de tránsito que se hace invivible, porque hay más carros que calles. Sencillamente hay más carros que calles. Pero es verdad. Eso hay una hora que hay más carros. De día los tapones son en la avenida. No, y de noche los carros se cogen un carril. Tú tienes que ver, dice, ¿por dónde me voy? Y hay momentos que no hay por dónde irse. ¿Verdad? Si yo quiero ir donde Decena, nosotros vivimos a menos de 1 kilómetro. Si yo quiero ir donde Decena, yo tengo que dar una vuelta. Y si doy la vuelta, está más complicado que irme por donde debo irme. Entonces, yo te voy a decir, la delincuencia, el presidente tiene que asumir. No trato de gobernar por un medio de comunicación, No trato de trazarle pauta a un hombre que tiene 30 años con poder y experiencia de poder. Pero hay cosas que hay que ser más claros con sus funcionarios. En Estados Unidos, que es un país grande, hay 17 agencias. Esas agencias tienen leyes y disposiciones. Allá se llaman órdenes ejecutivas a los decretos. Y cuando un presidente llega, traza a esas agencias su lineamiento. Pero tan pronto termina de tomar posesión y de explicarle, ya se sabe y lo dejan. Las migraciones son así, 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 así. Drogas y narcóticos, así, así. Medicamentos, así, así. Fronteras, así. Muy claro en sus lineamientos. Aquí el presidente llamó al secretario de Turismo
y le dijo, óyeme, Francisco Javier, Bahía de las Águilas va y las Torres del Este van y la inversión en turismo va porque queremos llegar cerca de 1 millón de 10 millones de cosas. De turistas. Ok, el señor, ¿cómo es que se llama el de titulación? Que era que el esposo Dante de Castillo. Dantes. Yo quiero titular 50,000 personas en mi gestión. No importa que haya que meter preso a De Paul y a quien sea, que es una contradicción porque ahí hay 4,000 títulos que pudo haber legalizado, pero órdenes, error o no, pero son órdenes concretas. Ahora, policía, Dirección de Drogas, Dirección Nacional de Control de Drogas, Dirección Nacional de Investigaciones, autoridades fronterizas, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea y Armada de la República Dominicana. El presidente tiene que decirle claramente cuál es su lineamiento. Por ejemplo, deja tranquilo a Quirino porque él me ayudó en la campaña. Que eso se le dijo a un ministro de las Fuerzas Armadas. Cuando Soto Jiménez va donde el presidente, le dice, mire presidente, ese hombre está fichado y lo están pidiendo. Déjalo tranquilo, que lo acabamos de juramentar como presidente del PRD en las Matas de Farfán. Fue una orden. Ese señor cooperó con la campaña y dio un dinero, déjenlo tranquilo. Ese señor que tiene un juego ilegal y tiene bancas de apuestas, déjenlo tranquilo. En Estados Unidos, Feli y yo vimos en Alto Manhattan cómo el gobierno de Estados Unidos, bajó la guardia en un momento porque estaban quebrando todos los negocios de Alto Manhattan. Flojen un poquito la persecución, que la gente vive de las drogas. Los que venden puntos de droga dejaron de comprar en las tiendas y en las bodegas. Estaba mala la cosa. Entonces él tiene que decirle esto. Primero, ¿cuántos haitianos es que ustedes tienen que dejar pasar? 100,000, 200,000 o 1 millón. Pero decirle, porque señores, si un militar le dan una orden de que por ahí no pasa nadie, miren, no pasa ni el aire. Los militares dominicanos, si usted le da una orden, aunque se perjudiquen, ni el aire pasa. Segundo, tiene que decir, las drogas nosotros no podemos eliminarlas. Le estoy diciendo hace días que vote al director de la DNCD. Para que no lo maten. Porque lo van a matar, porque todos los días coge 500 kilos. Y 500 kilos en un mes diario va a quebrar como 10 negocios. Entonces, si hay compromisos con el narcotráfico, total o parcial, que lo digan. El de la policía con el juego y porque aquí hay banca ilegal. Usted me va a decir a mí que un policía de barrio no conoce, el de la camionetica esa que pasa, no conoce que cuál banca es legal y cuál es ilegal, y tienen que todos los sábados dar los cuartos a la camioneta. Señores, tienen que trazar su política, porque si no, esos departamentos se van a autonomizar, y usted va a ver como 10,000 presidenticos por todas partes. Sobre todo cuando la política y la droga se pueden enquistar dentro de los jefes militares. Usted puede coger, bueno, hay un amigo mío, eso no es el caso, no es el caso, pero es un amigo mío que es jefe de la oposición y en llave del ministro de las Fuerzas Armadas. En llave. Y yo le digo, ¿qué dice el ministro? Ad vitam. ¿Tiene poder igual? Tiene poder igual. Que dicen
que a los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos mucho más. También. Sí, el problema es que llega un momento en que hay una solución de continuidad, en que tú no sabes quién es el opositor y quién es el gobierno. A lo mejor... La frase que hay que dice, ese tranca, ese es un civilón. Sí. Usted no es más que un civil. Un civilón, Sí. no, el civilón Pero tranca. tranco. El civilón tranca. Señores, ese problema de los militares tiene que ver, sobre todo este año, de que se está hablando de producir. Vamos a producir en turismo, pero que fijen bien su posición, porque la droga, la delincuencia y la frontera, la migración, van a ser temas de campaña, Y aunque el presidente de la República no va a ser candidato, sí el presidente va a tener incidencia. Por una razón, yo no he visto crecer la oposición aquí. Aquí el único que ha crecido es el presidente. Yo no veo la oposición, ni Leonel Fernández. ¿Te vio lo que dijo? La oposición no está creciendo. Y que me diga alguien que sí. Usted vio el análisis del Caribe hoy, doctor. Mira, te voy a decir algo antes del análisis del Caribe. Aquí hay gente que está buscando ir a Brasil a ver si convencen a Bolsonaro de que meta a Danilo en el lío. ¿Qué? Sí, sí. Aquí hay gente de la derecha de aquí, de la extrema derecha, porque aquí la extrema derecha se junta con la extrema izquierda. Oye, Yo pensé que la extrema derecha de aquí estaban encamados toditos tú ya. estás loco. Ellos están tratando de ver qué conexión consiguen con los bolsas de Bolsonaro. Que por cierto, le decía al inicio del programa que Bolsonaro, él está hablando tan coherentemente que parece que me está convenciendo. Señores, sí, te está medio convenciendo de la derecha. Porque está haciendo una higiene de izquierda. Escocia compró el progreso. Introducción de un aerosol por donde no va. Evaluación de 11 de los 12 jueces, suprema completa. Accidentes, homicidios, armas, tiro el 31, que no se ha evaluado, No. Tapones, alcohol y drogas, y el Consejo de Seguridad que nosotros precedimos. Seguro, República Dominicana jamás votará por un propósito de Israel, porque nuestro embajador es judío. Sencillo. Ay, Es judío, Ah. judío puro. Ah. Y ahora dan los dos apellidos, por si alguien tiene duda. Amigo íntimo mío, sí. pero es judío.